Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este curso de Hyper-V en JGA IT Pro. Mi nombre es Jair Gómez y en este video vamos a aprender acerca de algo muy importante antes de comenzar a crear nuestras máquinas virtuales, y es sobre la generación de máquinas virtuales. Cuando nosotros vamos a crear una máquina virtual, aquí vamos a nuevo, máquina virtual, esto lo vamos a ir viendo mucho más detalladamente. Vamos a ver que aquí en la parte nos pregunta qué generación de máquina virtual vamos a utilizar, si la generación 1 o la generación 2 de máquinas virtuales. Así, para que lo entiendan muy rápido y muy fácil, la generación 1 de máquinas virtuales son los computadores que existían hace más o menos 10 años, 15 años por ejemplo. Y la generación 2 de máquinas virtuales son los computadores que existen hoy en día, los computadores más modernos, como para verlo en un hecho práctico. Esto quiere decir que en la generación 1, los componentes virtualizados que se utilizaban para poder emular lo que era una máquina virtual eran mucho más parecidos a computadores que teníamos hace 10 años, como por ejemplo un mouse PS2, un teclado PS2, arrancaba por IDE, no era por tema de iSCSI, sino que el disco duro arrancaban por IDE y muchas cosas más. En la generación 2 de máquinas virtuales nosotros ya vamos a contar con tecnologías o características de virtualización mucho más recientes, mucho más profesionales para poder ejecutar nuestras máquinas virtuales. Aquí en la descripción nos dice que la generación 1, esta generación de máquinas virtuales, admite sistemas operativos invitados de 32 y 64 bits y cuenta con el mismo hardware virtual que el de versiones anteriores de Hyper-V, como cuando era Hyper-V en 2008, 2008 R2. En la generación 2 de máquinas virtuales nos dice que esta generación de máquinas virtuales es compatible con las últimas características de virtualización. Tiene un firmware basado en UEFI, una de las grandes características, y necesita un sistema operativo invitado de 64 bits. ¿Ok? Aquí nos da una advertencia que nos dice que una vez creada la máquina virtual, su generación no se va a poder cambiar. Entonces, en la imagen que estamos viendo cuáles son las características de la generación 1. En este caso, como nos dice, utiliza el mismo hardware virtual que en versiones anteriores de Hyper-V, pero en la generación 2 tenemos temas de adaptadores de red en sintéticos, tenemos lo que es seguridad con UEFI, tenemos temas de lo que sería utilizar teclados ya por hardware virtual, por software virtual, lo que es también mouse por software virtual y todas las características que estamos viendo en esta imagen. Ahora, vamos a ver cuáles son las diferencias aquí rápidamente en estas dos máquinas virtuales. Tengo esta máquina virtual que es actualmente una generación 2, que está instalado lo que es CentOS, y tengo esta que es generación 1 que está instalado en este momento ningún sistema operativo, ¿ok? Aquí vamos a hacer una comparación de las dos máquinas virtuales. Aquí tenemos el tema de la BIOS. Tenemos que aquí BIOS era el antiguo forma de poder arrancar las máquinas virtuales. Ya saben que BIOS es anteriormente en nuestros equipos y eso, los equipos más viejitos. Pero ahora en las máquinas virtuales generación 2 tenemos un firmware que es mucho más avanzado, mucho mejor que la BIOS. Aquí tenemos en la seguridad, tenemos también que podemos habilitar lo que es el arranque seguro o utilizar lo que es UEFI. Aquí en seguridad vemos que no podemos utilizar el tema de UEFI en la generación 1 de máquinas virtuales. También tenemos que en la memoria no hay ningún cambio así sencillamente. Vemos todo igual en la memoria RAM, en la asignación de memoria RAM. En el tema de procesadores, vamos a ver, no hay ningún cambio tampoco. Pero aquí en el tema del almacenamiento sí entran ya los cambios. Estos cambios son que en las máquinas virtuales generación 1 utilizaban lo que era IDE. Pero en las máquinas virtuales de generación 2 utilizan lo que es SCSI, que es mucho más rápido. El tema utiliza SCSI para mayor velocidad y acceso de escritura y lectura a los discos y muchas cosas más, ¿ok? Entonces vemos que aquí los discos duros eran presentados o son presentados en la generación 1 a través de IDE. Al igual que las controladoras en que nosotros ubicáramos o creáramos como la de unidad de DVD, que también hace parte ya de controladora SCSI. En el tema de los adaptadores de red, si nosotros vamos aquí a agregar hardware, vamos a ver que aquí teníamos lo que era un adaptador de red heredado.
En este caso se ha eliminado este adaptador de red y han pasado a ser sintéticos en la generación 2 de máquinas virtuales de Hyper-V. Ya no encontramos lo que es un adaptador de red heredado. Vemos las otras características como controladora SCSI, lo que es adaptador de red y un canal de fibra. Pero en la generación 1 teníamos lo que era un adaptador de red heredado. ¿Qué era esto del adaptador de red heredado? Habían sistemas operativos que no soportaban o no tenían los drivers o los servicios de integración de Hyper-V incluidos en el sistema operativo. Esto pasaba mucho más con las máquinas virtuales Linux que no tenían soporte. Las últimas generaciones de distribuciones Linux ya incorporan lo que son los drivers o las integration services de lo que es Hyper-V. Ya no vamos a tener que utilizar un adaptador de red heredado. Entonces, de esta forma, se eliminó ese adaptador de red heredado porque ya todas las últimas distribuciones de Linux, en especial Linux, que era con lo que se veía esto, ya tienen este adaptador de red incluido y todos los drivers que incorpora Hyper-V en sus servicios de integración. Adicional a esto tenemos otros componentes adicionales en lo que es la generación 1 que no la tenemos ya en la generación 2, como son los puertos COM, con 1, con 2 y la ya olvidada unidad de disquete, ¿ok? De pronto la puedes utilizar mucho ahora reciente, de pronto hay algún software, alguna cosa que venga ya todavía que venga en lo que es un disquete, entonces allí vas a poder crear un archivo de disquete virtual.vfd y allí vas a poder tener este en generación 1. Pero en las máquinas virtuales de generación 2 no vas a poder encontrar nada de esto, ni los puertos CON, ni la unidad de disquete. Entonces tienes que estar pendiente a eso, de que si vas a necesitar una unidad de disquete, debes obligatoriamente crear una generación 1. Pero si no lo vas a necesitar, pues lo mejor sería una generación 2. ¿Qué es lo más importante de la generación 2? Es el tema de la seguridad, el modo de arranque seguro habilitado, lo que es a través de las plantillas de Microsoft Windows y la entidad de certificación de UEFI de Microsoft. Aquí nosotros vamos a poder también habilitar lo que es la compatibilidad de cifrado y también nosotros aquí la compatibilidad de cifrado es para el módulo de TPM y también la directiva de seguridad o habilitar lo que es el blindaje. Entonces, es muy importante saber para qué vamos a instalar todos los sistemas operativos de 64 bits. Vamos a tener que instalarlos con generación 2. Todos los que vienen con Windows 8.1 o 8, 2012 R2, el tema de 2016, tanto Windows 10, son soporte con generación 2. Aquí en generación 2 nosotros vamos a poder agregar adaptadores de red en caliente y muchas cosas más que vamos a estar viendo en este curso. Pero ya antes de crear máquinas virtuales teníamos que saber esta diferencia entre las dos generaciones de máquinas virtuales porque era una de las preguntas que te ibas a tomar o que ibas a presentar al momento de crear una máquina virtual y que no tenía los conceptos para poder diferenciar entre las dos máquinas virtuales. Entonces, lo más rápido para diferenciar es que la generación 1 son como de los equipos viejitos que traían unidad de disquete, traían puertos CON, venía por IDE y traía BIOS. La generación 2 trae firmware, trae lo que es arranque seguro, los discos los conecta por medio de SCSI y no trae ni puertos CON ni unidad de disquete. ¿Ok? Esas son las diferencias que vamos a encontrar entre generación 1 de una máquina virtual y generación 2 en Hyper-V. Espero que te sea de mucha ayuda este video, ya vamos adelantándonos en este curso de Hyper-V y espero que te sea de mucha ayuda por el tema que estamos abarcando, el tema de creación de máquinas virtuales en este momento. Hasta pronto, nos vemos en una próxima ocasión, ya sabes, no olvides compartir este video, suscribirte a nuestro canal en youtube.com/jgaitpro. También vas a poder contribuir con este proyecto en jgaitpro.com/donar.